Muy buenos días a todos, queridos y amados hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Que la bendición del Señor sobreabunde en vuestros corazones. ¿Cuántos lo reciben? Amén, hermanos. Los bendigo a todos aquellos que van de viaje, que están haciendo muchas actividades. Que el Señor los bendiga en todos vuestros caminos, en todo lo que hacen. Gloria a Dios por esta mañana, porque podemos volvernos a reencontrar y sobre todo con un propósito. Y ese propósito es de ir a la palabra de Dios y aprender algo de Dios. Amén. Yo sé que esta mañana muchos han venido con el corazón dispuesto y mientras estábamos todos alabando, yo escuchaba una voz angelical, unas voces angelicales preciosas. Así que usted si cree que tiene mala voz, pero delante del Señor es precioso tu voz. Alábale. Cuando estamos alabando, alábale, porque a Él le encanta que le alabes. Yo escuchaba una voz tan maravillosa, tan dulce, tan así como que se hayan puesto de acuerdo. Y yo creo que esa es la voz que llega delante de la presencia de Dios. Los ángeles también nos acompañan mientras cantamos, ¿sabían? Y los ángeles cantan durante 24 horas sin parar al Creador, al Dios de los cielos y de la tierra. Y nosotros solo ¿qué hacemos? Nos unimos a esa alabanza, ¿verdad? Y también deberíamos seguir alabando en toda la semana. Deberíamos seguir alabando al Señor en nuestras casas, en nuestros trabajos. No deberíamos cesar de alabar al Señor. Amén. Vamos a agradecer por esta palabra y que el Señor sea usando mi vida, que sea un canal de bendición, que el Señor me use y sea su Santo Espíritu hablando. Amén. Como decía la canción, la última que cantábamos, pudre este yugo, ¿no? Yo le decía, Señor, sí, pudre todo orgullo, toda carnalidad, toda cosa que no te agrada de mi vida, pudre totalmente. Yo solo quiero vivir para ti, yo quiero trabajar para ti con excelencia, amén. Quiero esa sabiduría, esa madurez, esa palabra sabia en el trabajo, en mi casa, en la iglesia, en todo lugar. Amén, hermanos. Y ese es el deseo que todos debemos tener. Que el Señor queme todo orgullo de nuestros corazones, toda carnalidad, que ya no vivamos por nosotros mismos, vivamos por fe, confiando en el Señor. Amado maravilloso Dios, te doy gracias por esta mañana, Señor, porque tú estás hablándonos, hablándome a mí y hablando a tu pueblo, Señor, que esta palabra, Señor, que se predique de nuevo, con poder, con autoridad, Señor, porque tu palabra no volverá vacía en esta mañana, tú nos hablarás, no volveremos vacíos como hemos venido, volveremos, Señor, llenos de tu presencia, llenas de esas bendiciones, Padre. Bendice a tu pueblo y prepara el corazón de cada uno de mis hermanos que han venido y que algunos que se han quedado en casa, algunos que están allí escuchándonos a través de las redes sociales. Señor, que seas tú hablándolos a cada uno de ellos, porque esta mañana tú tienes una palabra para mí y tú tienes una palabra para tu pueblo. Gracias, en el nombre de Jesús lo creo, así lo declaro. Amén. Vamos a agradecer al Señor y darle palmas a ese Dios que vive, a ese Jesucristo que merece toda la gloria. Amén. Como decíamos en la canción, hay uno que merece la gloria y es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Jesucristo entregó su vida por nosotros, para que nosotros seamos libres de todo pecado, de toda opresión, de toda esclavitud. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso es Jesucristo que nos lleva al Padre. Amén. Dios el Padre se goza cuando nosotros vamos a Jesús, porque Él es el camino para llegar al Padre, porque Jesús aboga por nosotros, por nuestros pecados, porque Jesús ruega por nosotros a su Padre para que seamos bendecidos. Por eso Él es el que merece gloria en esta mañana. Amén.
Estos días estaba meditando en la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Es algo que son dos cuerpos que se atraen. Por ejemplo, ¿no? Si yo tiro este boli, se cae al suelo por la ley de la gravedad. No se queda en el medio, no se queda en mis manos, se cae. Esa es la ley de la gravedad que funciona. Ley, es una ley. Es una ley que va a ser así, que se cae. Entonces, esta mañana he estado pensando en poner el título de la prédica, la gratitud, la clave de la bendición. Así como la ley de la gravedad, el boli se cae, también la gratitud es la clave para que nosotros recibamos bendición. ¿Cuántos lo creen? La gratitud, la clave de la bendición. Y cuando escuchan esa palabra, ustedes dicen, wow, yo quisiera enterarme qué tengo que hacer para recibir bendición. Tienes que desarrollar la gratitud. Pero yo la tengo, a veces lo hacemos, pero Dios quiere mucho más que nosotros siempre estemos practicando la gratitud. Amén. Y vamos a ver en la palabra en Lucas, capítulo 17, 11 al 18, que muchos lo hemos leído sobre los 10 leprosos que fueron sanados. Lucas 17, 11 al 18. Siempre animo a toda la iglesia que traigan sus apuntes. Amén. Apunten, escriban y escriban lo que el Señor les habla. Lleguen a casa e investiguen, vayan a la palabra, porque eso hacían los discípulos. Los seguidores de Jesús estaban siempre apuntando, estaban estudiando, no se quedaban contentos con lo que les enseñaba y ellos investigaban más, profundizaban más. Es necesario que usted tenga apuntes porque lo que apuntamos y lo que vemos se queda más del 50% en nuestra memoria y lo que oímos al rato se nos va. ¿A cuántos les pasa eso? Ni nos acordamos cuál era el título de la prédica hoy cuando nos preguntan y decimos, ¿cuál era? Y llamamos o preguntamos a alguien, ¿cuál fue el título? Entonces, lo que oímos se va muy rápido, pero lo que escribimos, lo que vemos con nuestros ojos se nos queda. Es importante que nosotros ahí marquemos en nuestra Biblia y marquemos y escribamos lo que el Señor nos habla. A veces nos habla por ciertas frases que llegan a nuestro corazón. Amén. Así que les animo a que apunten. Amén, hermanos. Entonces vamos a leer, y yo les voy a leer en la Nueva Versión. Dice, Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos con lepra. 10 hombres que estaban enfermos con lepra. Esa enfermedad lepra era una sarna, era una herida infectada que empezaba por las manos y se llenaba de llagas y dice que hasta el extremo de que se les caía la mano porque era una infección que carcomía la piel, los huesos y al extremo que se iban cayendo poco a poco. Se caía un dedo, 2 dedos, 5 dedos, una mano y así esta enfermedad iba avanzando desde la cabeza hasta los pies y no había cura en aquel entonces para esta enfermedad lepra. ¿Y qué hacía la sociedad? Los aislaban y los sacaban del pueblo. Dice estos leprosos o estas personas infectadas con esta enfermedad tenían que despedirse de sus hijos, de sus padres, de su familia, de su parentela, porque sabían que era una muerte segura, que no iban a volver a la ciudad más. Se tenían que quedar fuera, aislados. Estaban afectados psicológicamente, estaban afectados emocionalmente, estaban enfermos. ¿Se imaginan esas personas aisladas y
ir muy lejos, nosotros también lo hemos experimentado con el virus, que es el COVID. Los aíslan a muchos metros. Siempre nos están diciendo 2 metros de distancia, que ventilemos, pero de todas maneras, aunque se practique todo eso, muchos se contaminan con este virus y nos aíslan. Y ese aislamiento, cuando tú estás contagiado, te quedas en tu habitación cerrada y entonces allí empiezan tus emociones dañadas, no te puedes relacionar porque vas a contagiar y entonces allí empiezas a sentir todo ese bloqueo emocional al extremo que muchos necesitan de psicólogos, al extremo de que muchos han quedado con secuelas psicológicas, físicas también, ¿no? Porque ya no respiran mejor, dice que se agitan, que no encuentran a la comida el gusto. Todas esas secuelas deja esta enfermedad, el COVID-19. La lepra era peor en ese entonces. La lepra era marginado y por eso que ellos podían solo ver a las personas a 50 metros. Es mucho, ¿verdad? Pero esta gente escuchaba lo que Jesús estaba haciendo, que Jesús estaba sanando enfermos, que Jesús estaba haciendo milagros y entonces ellos se estaban llenando de esa fe y decían si tan solamente viéramos a Jesús. Y cuando dice, vieron pasar así de muy lejos a 50 metros, ellos empezaron a gritar a gran voz. ¿Cuál habrá sido esa desesperación que cuando vieron a Jesús creían que podían ser sanados, creían que Jesús podía hacer algo por ellos? Y dice, cuando entró en una aldea salieron a su encuentro 10 hombres y le gritaron en el verso 13, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, sánanos. Jesús, Maestro, le están reconociendo que Jesús era un sanador, era maestro de los maestros, era el único que podía ayudarlos en ese momento. Estaban depositando toda su fe, toda su confianza, su esperanza, sabían que algo podía hacer Jesús. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, mira que estamos pereciendo físicamente, mira nuestra condición. Y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Dice que en esos tiempos era muy importante que les certifiquen a alguien de que estaban sanos, como ahora, ¿verdad? Están diciendo que nos van a dar un certificado o ya nos están dando un certificado, pero van a tener un pasaporte para viajar, para que sepan que ya tenemos la vacuna o para que sepan que ya tenemos el anticuerpo, ya tenemos la defensa suficiente, que no podemos contagiarnos con el COVID y podemos contagiar a otros, ¿no? Y en ese entonces tenían que ir a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que certificaban que esta persona ya no tenía lepra y podían otra vez volver a la sociedad. Podían ser integrados nuevamente a la sociedad. Por eso les dijo Jesús, vayan al sacerdote. Pero imagínense, ellos estaban con la sarna, con la enfermedad. Ellos tomaron una actitud de fe. A veces cuando pedimos una oración, ya sea por teléfono, porque ahora estamos orando mucho por los teléfonos, ¿no? Llamamos y hacemos la oración, porque por esto del COVID no podemos reunirnos, no podemos vernos, no podemos estar cerca, estamos parecidos en aquellos tiempos. Y entonces, dice que, ellos estaban con esa sarna, con esa herida infectada, maloliente. Y les dice Jesús, vayan. Pero en ese momento ellos no vieron sanidad. En ese momento se veían con esa enfermedad. Sin embargo, ellos obedecieron, tomaron una actitud de fe, una actitud de confianza, una actitud de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y dice que se fueron caminando hacia la ciudad, así con esa sarna, arriesgándose para presentarse al sacerdote
y que le prescriban que están sanos. Y mientras iban por el camino, fueron sanados. Fueron sanados totalmente. Cuando ellos vieron su cuerpo, ya no estaba la sarna. De verdad que eso es maravilloso. Es importante, hermano, que usted cuando hace una oración sola o con su marido o con el pastor o con alguien que le acompañe en la oración por algo que usted está pidiendo, tienes que creerlo. Aunque tú salgas de ese lugar, todo igual. Aunque tus ojos vean que nada funciona, pero tú tienes que declarar: Señor, yo te he pedido y así será. Y mientras voy caminando, mientras voy esperando, la sanidad vendrá, la respuesta vendrá. Yo no sé cómo te imaginas tú como estos señores, estos leprosos iban por el camino. Yo no sé, ya estoy sano, soy sano, soy sano. No sé si iban saltando, iban contentos a la ciudad. Sabían que cuando llegaban se les iba a desaparecer y su fe trajo bendición a sus vidas. Qué maravilloso, amén, hermanos. ¿Cuántos vamos a perseverar cuando pedimos algo al Señor? No vamos a dudar. No vamos a flaquear, vamos a estar constantes creyendo que Dios hará, Dios responderá a nuestra petición. El verso 16, cuando llegó ante Jesús se arrodilló, me he saltado, el 15. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Y cuando Jesús, vamos a seguir leyendo, cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Mucho hemos leído que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Tenían recelos, envidia, no se querían juntar. Pero mira tú, un samaritano y Jesús judío. Este samaritano pudo decir: no, yo no voy a volver porque Jesús es judío y yo no tengo por qué humillarme, no tengo por qué agradecerle, no tengo por qué arrodillarme, ya está, ya me sanó y yo me quedo. Sin embargo, este samaritano fue y regresó a agradecerle, muy humillado, muy agradecido, porque esto de arrodillarse en el suelo es humildad, ¿verdad? ¿Alguien se ha arrodillado delante de ustedes? Yo creo que sí, ¿no? Un esposo, una esposa, ¿verdad? Eso es humildad, de verdad. Cuando alguien se arrodilla delante de ti, ¿qué dices? ¿Te sientes? No, levántate, ¿verdad? Es que significa mucho, significa muchísimo. Y este samaritano se arrodilló delante del Señor hasta chocar su frente al suelo y decirle: Señor, muchas gracias, me has sanado, me has devuelto la mano, ya tengo los 5 dedos, me has sanado físicamente, me has sanado emocionalmente, me has sanado psicológicamente, has hecho una sanidad completa en mi vida. Este que regresó experimentó una sanidad completa. No solamente física, emocional, espiritual. Y por eso regresó a agradecer al Señor. Y nosotros también tenemos que buscar ese tipo de sanidad, hermanos. No solamente tenemos que venir y decirle: Señor, sana mi dolor de cabeza, sana mi migraña, sana mi gastritis. Tenemos que pedirle sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad completa, porque eso es lo que Jesús nos está ofreciendo, una sanidad completa. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos quieren una sanidad completa? ¿Cuántos van a buscar ahora al Señor y decirle: Señor, sáname, no solamente físicamente, sino mentalmente, sáname espiritualmente? Quiero ser libre de toda opresión, de todo pecado, de toda esclavitud. Ya no quiero pensar así como pienso, ya no quiero pensar en cosas pequeñas, ya no quiero pensar como el mundo piensa, sino pensar como dice tu palabra, que yo soy bendecida, que yo soy rescatada del hoyo, de la muerte, que ahora vivo junto a Cristo con una vida victoriosa. Amén.
palmas para Jesús, porque el Señor nos quiere sanar y nos quiere sanar completamente. El 17, al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió a dar gracias a Dios? ¿Por qué solo uno regresó a dar gracias a Dios? Jesús se asombró también. ¿No eran 10? ¿Qué pasó con los otros 9? Fueron sanados, pero no fueron gratos. Fueron desagradecidos. Ellos dijeron: ya estamos sanos, vamos a volver a nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, y ya está, ahí quedó todo. Ya me sanó y ya está. Es lo que quise, ya estoy sano. Y muchos también somos así conformistas. Ya me ha sanado y ya está. Tal vez ya ni volvemos a la iglesia como estos 9 leprosos. Tal vez ya ni llamamos a la pastora que oró por nosotros. Ya no, somos ingratos. ¿Y qué significa la ingratitud? ¿Por qué somos ingratos? Porque hay orgullo en nuestros corazones. ¿Y qué significa gratitud? Es humildad, es reconocer lo que hicieron por nosotros. El pastor oró y voy a agradecerle, ¿verdad? O le voy a volver a llamar y preguntarle cómo está. Voy a ser grato. Voy a llamar al hermano o a la hermana tal que ha estado orando por mí o me ha dado tal cosa. La gratitud es como si tú tendrías una deuda con esa persona y lo buscas para agradecer. Y la ingratitud es lo contrario. Es soberbia, es altivez. No quieres ser humilde. Eres soberbio, eres autosuficiente. No deseas ese agradecimiento. Amén. Hermanos, vamos a ver en Colosenses 3:17. Dice, Colosenses 3:17. Y les voy a leer en la Nueva Versión. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios el Padre por todo lo que Cristo ha hecho por ustedes. Amén. Tenemos que ser agradecidos, hermanos. Amén. El apóstol Pablo en sus epístolas, en todas las cartas que escribió, dice 47 veces que seamos agradecidos. ¿Por qué ha enfatizado tanto que seamos agradecidos? Que en todo lo que hagamos, que en todo lo que decimos, seamos gratos. Seamos gratos con nuestro esposo, seamos gratos con nuestras esposas, seamos gratos con nuestros hijos, seamos gratos con nuestra familia, con nuestros padres, seamos gratos en nuestro trabajo, con la gente que nos rodea, con la gente que nos encontremos, seamos gratos. Tenemos que ser agradecidos por todo, por más pequeño que sea. Tenemos que practicar el agradecimiento, porque el apóstol Pablo sabía que nosotros nos olvidamos de agradecer. Por eso nos dijo muchas veces: sean agradecidos, sean agradecidos, sean agradecidos hasta cansarse. Y no solamente él, en toda la Biblia encontramos más pasajes donde nos dice que seamos agradecidos, que no seamos ingratos, que no nos olvidemos. Tan fácil se olvidan de agradecer al Señor. En total, 62 veces en la Biblia. Entonces, vamos a ir también a otro pasaje que el apóstol Pablo escribió, Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice otra vez: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Amén. Vamos a repetir. Den gracias a Dios en todo.
Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son. Amén. Primero nos dice que seamos agradecidos porque Cristo ha hecho tantas cosas por nosotros. Ahora nos dice que tenemos que ser agradecidos porque a Dios le agrada que como cristianos seamos siempre agradecidos, seamos gratos, que con facilidad podamos nosotros expresar nuestro agradecimiento en todo momento. Nos cuesta decir gracias, ¿verdad? Pero tenemos que practicar porque esta es la clave para que nosotros recibamos bendición. Es una llave que abre toda clase de bendición. Yo cuando estaba leyendo esta palabra recordaba de dónde he venido, cómo he nacido, dónde he estado, qué me ha pasado en toda mi vida hasta hoy. Y he estado recordando que en toda circunstancia he aprendido a ser agradecida. Y me han pasado cosas terribles, pero siempre le he dicho, Señor, muchas gracias. Porque a Dios, ¿sabes que no le gusta que seamos quejumbrosos? No le gusta que estemos descontentos con la vida y quejándonos de la vida. Que mucho calor, mucho frío, que no tengo trabajo, que sí tengo trabajo, que me pasa esto, que me pasa aquello. No. A Dios no le agrada el quejumbroso, a Dios no le agrada el descontento. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar agradecidos en toda circunstancia, en lo bueno y en lo malo, como decía el apóstol Pablo. Y como cantábamos la canción, perseguido, pero él estaba gozoso. Amén, hermanos. ¿Cuántos nos proponemos en esta mañana ser agradecidos al Señor? No importa lo que estemos pasando, no importa que estemos con situaciones difíciles, con problemas, falta de papeles, no nos llaman, en tanto tiempo ya estamos orando. Es que es el tiempo del Señor, usted siga confiando, lo recibirás. Sal de esta tarde creyendo que lo recibirás, lo que has pedido al Señor. No sé si le has pedido hace un año, porque 2020 fue hace 2 meses, pero el Señor te lo va a dar. Le estás pidiendo un trabajo digno, un trabajo donde puedas servirle al Señor, donde puedas congregarte, donde puedas hacer la obra de Dios, donde puedas evangelizar. El Señor te lo va a dar. Como decía el pastor, ¿no? Ya han cambiado el cuadrante. Y ustedes también a mí me ven más tiempo aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero había un tiempo en que estaba atada de manos y pies por el trabajo. Los domingos trabajaba, los viernes trabajaba, los martes, los que hay oración, trabajaba. Pero yo le oré al Señor, le doblé mi rodilla y postrado le lloré al Señor y le dije, Señor, yo quiero servirte, por favor, yo quiero servirte. Y hoy Dios me ha dado la oportunidad de poder estar congregándome más constantemente. Usted también tiene que hacerlo, amén, porque a Dios le agrada esa gratitud, que nos congreguemos, que estemos en los estudios bíblicos, estemos en las oraciones, estemos en todo lo que la iglesia programa, estemos saliendo a evangelizar, a llamar a la gente, a animar, a saludarle. El Señor quiere eso. El Señor se goza cuando tú haces todo eso y el Señor te recompensa con muchas bendiciones. Amén. Por eso que es la clave de la bendición cuando nosotros hacemos su obra. Vamos a ir rápidamente al Salmo 103. Salmo 103. Vamos a ver a David, al rey David. Que le gustaba tocar el arpa, a David que le gustaba cantar. Era un rey, pero era un rey conforme al corazón de Dios. Era un rey con muchos errores, pero dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. A Dios le agradaba el corazón de David. Vamos a ir, yo estoy perdida aquí. Salmo 103, del 1 al 3 vamos a ver primeramente. Y dice que David meditaba. No sé a cuántos le ha pasado eso.
que tú hablas mucho con tu interior. Después de esto voy a hacer esto y tal y tal. Estamos hablando solos, ¿verdad? Mucho tiempo hablamos con nosotros mismos. Por eso que los malos maquinan consigo mismo. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a abordar para hacer maldad? No, están maquinando. Pero nosotros, los hijos del Señor, estamos hablando con nosotros mismos, recordando nuestras peticiones, recordando la palabra, recordando alguna canción, agradeciendo, orando por tu mamá, por tu papá. A veces mi marido me dice, pero si yo no te veo orar, pero es que estoy así interiormente yo hablando. Si no te veo de rodillas mucho. Yo me arrodillo más que tú, pero yo estoy arrodillada, yo no me arrodillo tal vez, pero estoy interiormente orando, estoy barriendo, estoy cocinando y estoy orando. Me acuerdo de todo, porque estoy hablando conmigo mismo. Y así, esto hacía David, hablaba consigo mismo. ¿Y sabes qué le dice? Porque seguramente estaría desanimado un poco, ¿no? Y entonces le dice a su alma, en el 103.1 dice, con todas las fuerzas, te alabaré con todas mis fuerzas, lleva por título aquí en la versión nueva. Es un himno que David empieza a hacer, pero está hablando consigo mismo, está hablando internamente y le dice, con todas las fuerzas de mi ser te alabaré, mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser, o sea, con todo mi cuerpo, con mi mente, con mi pensamiento, con mi sentimiento, con todo mi corazón, con todo mi ser significa eso, con todo, ¿verdad? No solamente con mi corazón, sino también con mi mente. No puedo estar cantando y pensando otra cosa, ¿verdad? Entonces, aquí le está ofreciendo al Señor y diciéndole, Señor, con todo mi ser y con todas mis fuerzas, te alabaré, mi Dios. El verso 2, con todas las fuerzas de mi ser, lo alabaré y le recordaré todas las bondades. ¿Cuántos recordamos, hermanos, las bondades del Señor? A veces vivimos el hoy. Hay momentos en que tenemos que aprender a vivir el hoy y hay momentos que tenemos que recordar las bondades del Señor. La palabra nos dice, no vivas de tu pasado, de tu desdicha, ¿no? A eso se refiere, pero recuerda siempre todas las bondades que el Señor ha hecho en toda tu vida. No olvides, recuérdalo. Recuerda esas bondades que Dios ha hecho y que Dios va a hacer mucho más. En el verso 3, mi Dios, vamos hasta el solo 2, hasta el 2. Entonces, tenemos que hacer como hacía David cuando estamos desanimados, cuando estamos pasando situaciones difíciles, tristes, nadie me llama. Siempre decimos que quisiera que alguien me llame, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos, hermanos. Amén. No hay que quejarnos. Si Dios no ha hecho de que alguien te llame, será por algo, para que dependas del Señor, para que sepas que Dios está a tu lado y hablándote. Eres tú el que no hablas con Él. No te quejes. El Señor está contigo en todo momento. Tal vez yo he dejado de llamarte o el pastor te ha dejado de llamarte o tus padres, tus hermanos te han dejado de llamarte, pero el Señor está contigo, dándote la fortaleza, dándote el ánimo. Él está contigo, habla con Él. Así como David lo hacía, habla con Él, Señor, te voy a alabar con todas mis fuerzas y te agradezco por todas las bondades que has hecho en toda mi vida, estos 30 años que estoy, o estos 40, 50, 60 años, o 20, o 25 años, o 10 años, 15 años. Te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. El Señor quiere un corazón agradecido, hermanos. Amén. Entonces, es tan importante, hermanos, primer paso, apreciar el don de Dios y no olvidar. Amén. No nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho en esta trayectoria. No nos olvidemos. Porque si no hubiera sido por la bondad del Señor, digo yo, ¿dónde estaría yo? No estaría aquí. Muchas veces le digo, Señor, no sé si estaría en algún vicio, en la prostitución, en la drogadicción, perdida allí, en el pecado. Señor, te doy gracias porque tú me has rescatado. Gracias, Señor. Y no tenemos que dejar de agradecer. Todos los días de nuestra vida tenemos que agradecer al Señor por todo lo que Dios ha hecho. Amén. Hay que apreciar el don de Dios y no olvidarnos. Qué fáciles somos en olvidarnos, ¿verdad? Nos concentramos en el hoy, tenemos de todo y nos olvidamos.
El Señor no quiere que nos olvidemos de sus bondades. Él quiere que traigamos todos los días a sus pies para agradecerle. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a revisar las bondades? A mí me gustaría escribir todo lo que Dios ha hecho, las bondades, una lista, y entonces todos los días agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho. En el versículo 3, Dios quiere que nosotros seamos específicos, que no solamente digamos, Señor, gracias porque tú has hecho por mí. No, el Señor quiere que seamos específicos. ¿Por qué tenemos que agradecerle? En el versículo 3 dice el Salmo 103, mi Dios me perdonó. O sea, tenemos que agradecer porque Él nos ha perdonado. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. ¿Cuántos se consideran que han hecho malas cosas? Somos malos desde el principio. Nuestro hombre natural es pecaminoso totalmente, es orgulloso, es arrogante, es malo. Y convivimos con él y es nuestra lucha diaria. Y por eso tenemos que agradecerle al Señor, porque con la ayuda del Señor hacemos cosas buenas. Sin el Señor no hacemos nada bueno. ¿Cuántos dicen amén? Verso 4. Me libró de la muerte. O sea, tenemos que ser específicos. Primero le hemos pedido perdón. Ahora le vamos a decir, me libró de la muerte. En el pasaje dice del hoyo, ¿no? De la muerte. ¿Cuántos han sentido la muerte muy cerca? Y en este tiempo del COVID, ¿cuántos han estado enfermos que han sentido morir? El Señor te ha librado de la muerte, hermanos. Por eso tienes que agradecer al Señor todos los días. El Señor te ha salvado, el Señor ha estado contigo. Y decirle, me llenó de amor y de ternura. Amén. Tenemos que ir también con el versículo 5 y decir, mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como el águila. Amén. ¿Por qué nos compara con el águila? El águila es una ave que vive muchos años. Es un águila que pasa situaciones de cambios difíciles. Hasta se le cae el pico, las plumas y todo. O sea, eso es un cambio fuerte, ¿verdad? Y nosotros también somos zarandeados en nuestra vida. Somos sacudidos, somos quitados, como Job, que le quitó. Dios permitió que le quitara todo y se quedó solo. Muchas nos identificamos con Job. Muchos nos identificamos con el apóstol Pablo, que fue perseguido, que estuvo en la cárcel, situaciones difíciles. Pero el Señor, dice, nos hace más fuertes. Amén. Entonces, nosotros en las tribulaciones vamos a decir gracias, Señor, porque sabemos que vamos a salir fortalecidos, fuertes, maduros. El Señor quiere que estemos preparados en todos los aspectos de nuestra vida. Muchos estamos firmes en lo espiritual y en lo emocional flaqueamos. ¿A que sí? Empezamos a dudar. Y en lo espiritual también. Pero Dios quiere que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida y que seamos fuertes, como el águila, como el león, que nada temas, que tú para adelante. Amén. Así, hermanos, el Señor quiere que seamos específicos. El Señor quiere que le agradezcamos por todas sus bondades. Amén. Salmos 23:6. Salmos 23:6. Seguimos en el Salmos y retrocedemos un poquito. Tenemos que decir de esta manera: estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre vivirá donde tú vives. Este tiene que ser nuestro anhelo. Esta frase le encanta al Señor. Este Salmos le agrada al corazón del Señor. ¿Cuántos quieren agradar todos los días al Señor? ¿Cuántos quieren estar siempre en la voluntad de Dios? Tienes que ser agradecido. Tienes que ir a su presencia y decirle: Señor, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañan en mi vida,
en la iglesia, en mi trabajo, en mi casa, en todo lugar. Me acompaña tu bondad y que para siempre viviré donde tú vivas. O sea, tú tienes que comprometerte también con el Señor, que vas a vivir con Él, que vas a vivir para Él. Todo lo que tienes y todo lo que vas a hacer va a ser para Él. Si vas a tener casa, bienes, coche, todo lo que Dios quiere que tengas, que sea para Él, que no sea que un día te olvides del Señor, como hicieron los leprosos, uno de los 9 leprosos ingratos, ¿verdad? Que Dios quiere que seamos gratos. Y hay un pasaje que me he saltado, que está en Deuteronomios 8:12. ¿Cómo les gusta ir a la palabra, verdad? Cuanto más textos bíblicos hay, los veo más contentos. Y sé que lo están apuntando. Deuteronomios 8:12. Dice que los israelitas fueron llevados en el desierto y el Señor los proveyó todo, ¿verdad? Eso lo saben. Pero el Señor les está diciendo que no se olviden en este pasaje. Deuteronomios 8:12. Vamos a leer. Es fácil, en la nueva versión, es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene que comer. Cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro, plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. No solamente es el 12, sino es hasta el 14. Por eso, tengan cuidado, no se olviden de que Dios les sacó de Egipto donde eran esclavos. Amén. Aquí está volviendo a decirles al pueblo, no se olviden que les saqué de la esclavitud, no se olviden, porque ustedes se olvidan muy fácilmente. Yo les he bendecido, les he dado oro, plata, les he dado bienes, les doy de comer, les doy de todo y ustedes se olvidan, son ingratos. Por favor, no se olviden. El Señor siempre nos está hablando, no se olviden. El apóstol Pablo por eso nos decía, no se olviden. Siempre demos gracias al Señor, porque esa es una clave de la bendición. Esa es una llave que va a abrir toda clase de bendición en tu vida. Va a fluir, hermanos, bendición económica, bendición de trabajo. Ya no vas a estar escaso, tienes que ser grato, tienes que ser agradecido. Amén. Agradecido al Señor primeramente y agradecido a tus padres que te trajeron a este mundo. Dale una llamadita, mándale un dinero, felicítale, no seas ingrato, no te pierdas tanto tiempo. Sé agradecido, porque es con bendición, dice la palabra, de que el que honra a padre y madre, todo le irá bien y le dará larga vida. Tú quieres tener larga vida, sé agradecido con tus padres, amén. Practícalo. Y les bendigo a los hermanos que están haciéndolo y les animo a los que no lo están haciendo. Hoy mismo llega a tu casa, llámale a tu mamá, dile lo mucho que le quieres. Dile, gracias por traerme a este mundo. Algunos no se sienten gratos por la vida que tenemos. A veces maldicen la vida. No, seamos agradecidos, cambiemos nuestra forma de pensar, hermanos. Seamos agradecidos. No seamos quejumbrosos, no estemos descontentos con la vida, seamos agradecidos. Gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo de día y de noche. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por mi jefe, me maltrata, pero gracias, Señor, le bendigo. Gracias por mis compañeros, les bendigo. Gracias por aquellos que maquinan cosas contra mí. Gracias, Señor, porque tú allí me haces fuerte. Emocionalmente me enseñas a confiar en ti, me enseñas a que yo dependo de ti, no dependo de los jefes ni de las circunstancias. Yo dependo de ti, en tus manos está mi vida. Tú eres el todo, tú eres. Tenemos que ser gratos, amén. Practica la gratitud. Practica la gratitud, hermanos. Sé cordial, sé grato con tus pastores, entre hermanos. Seamos gratos con el Señor. Y esa gratitud pues trae consecuencias. Somos más serviciales, estamos allí. ¿Qué necesita? ¿Qué falta? ¿Qué hay? Somos gratos en todo, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Todo eso
engloba una gran bendición para tu vida, hermano. No te la pierdas. No te la pierdas, porque si yo te contara todo lo que Dios ha hecho en mi vida, por ser grato y por practicar y obedecer lo que el Señor aquí en su palabra me dice, me han pasado cosas, pero el Señor me ha sacado adelante. Y sigo creyendo que Dios hará cosas más grandes. Anhelo seguir más buscando del Señor, porque yo creo que lo que estoy haciendo no es nada. Quiero más y quiero más. Y quiero animarte que igual tú desees comprometerte con el Señor, andar con el Señor, vivir para el Señor, morir para el Señor, hermanos. Amén. No estés triste por alguien que se fue, porque se fue a un lugar muchísimo mejor, porque Dios tenía todo planeado, todo controlado. El Señor tiene todo contado en nuestras vidas. De Él dependemos y tenemos que agradecer al Señor. Yo me quedé sorprendida, por ejemplo, hace muchos años, con un pastor. Falleció su madre y ese domingo tenía que predicar y estuvo allí. Él no se quedó, no se tomó ningún día libre. No dijo, estoy triste, no puedo, no hay palabra. No, yo me quedé impactada y yo lo practiqué, me acuerdo, cuando mi padre falleció. Yo me fui, dejé el trabajo, renuncié, me fui y en esas circunstancias al Cusco había un evento y pues mucha gente viaja y no hay billetes. Me fui de escala en escala, llegué en muchas horas, pero por teléfono, hablando con mis hermanos cómo tienen que hacer el velorio. Yo utilicé el velorio de mi padre para evangelizar a mucha gente y para rescatar almas. Yo estaba contenta, mis hermanos decían, yo no sé, yo creo que Esther se va a desplomar cuando llegue. Y yo no me desplomé. ¿Por qué? Porque aprendí a agradecer al Señor en todo momento. Amén. Tenemos que ser agradecidas. Nada nos tiene que desplomar, hermanos. Nada nos tiene que desanimar. Nada nos tiene que dar ese indicio de retroceder, de ya no congregarnos. Tenemos que seguir con más ganas. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo van a hacer? Póngase usted de pie. Vamos a orar y agradecerle al Señor por esta mañana, porque Él nos ha enseñado a que seamos agradecidos por todas las bondades que Él ha hecho en nuestras vidas. Agradecer al Señor porque nuestras vidas están en sus manos. Agradecer al Señor porque Dios está controlando tu vida. Tú agradécele al Señor. Sé grato. Tienes que ir como el leproso, corriendo y saltando de aquí hasta tu casa, dándole gracias al Señor. Recuerda todo lo que Dios ha hecho en toda tu vida. Agradece esas bondades que Dios ha hecho. Dios hará mucho más. Dios derramará mucha bendición para tu vida espiritual, material y emocional. ¿Cuántos quieren tener esa sanidad completa? Amén, hermanos. Ya lo tienes, aunque no lo veas. Es tuyo, reténlo. Es tuyo y agradécele. Y dile, Señor, gracias porque me has sanado. Espíritu, alma y cuerpo. Soy sano. Ya no pensaré como antes pensaba. Ya no me quejaré. Ya no estaré descontento con la vida. Estaré siempre gozoso, alegre. Estaré siempre con el corazón lleno de regocijo, agradeciendo al Señor por todas sus bondades, agradeciendo a mi padre y a mi madre por traerme a este mundo, agradeciendo al Señor por los hermanos que tengo, agradeciendo al Señor por mi trabajo, por los jefes que tengo, por la gente que me rodea. Le agradezco al Señor por todas las circunstancias, por los pastores que me has dado, por los líderes que me has dado. Agradezco al Señor por esta congregación pequeña, pero con una visión grande. Agradezco al Señor porque tú me tienes aquí con un propósito. Tú me tienes aquí un espacio para servirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque mi vida está en tus manos. Gracias, Señor, porque cada paso que doy lo doy con tu bendición, con tu ayuda, dentro de tu voluntad. Gracias, Señor, porque soy sano de todas mis enfermedades. Gracias, Señor, porque tú me devuelves
devuelves la salud. Gracias, Señor, porque tú sanas mi forma de pensar. Me llenas de fe, de gozo, de esa fuerza, de esa unción, de ese Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, maravilloso Dios, por toda la gente que nos está viendo, Señor. Que los bendigas, Padre Celestial, y que sea un momento oportuno para que ellos también puedan ver la luz y ya no anden en las tinieblas. Que puedan ver lo que nosotros vemos con los ojos de la fe. Vemos mucha bendición para nuestra vida espiritual, material y emocional. Amén. Que el Señor los bendiga. Palmas para ese Dios grande y maravilloso.